El expresidente Antonio Trevín, los exconselleros Victoria Rodríguez y Javier García Valledor o el rector Santiago García Granda, que fairá de anfitrión na universidad, son de algunos de los participantes en el seminario pola oficialidad que entama mañana. La organiza Iniciativa Pola Asturiano, que aspira a que Partido Popular y Ciudadanos acaben aceptando una demanda que consideran transversal. La responsabilidad del uso del asturiano dentro del mundo empresarial asturiano ye nuestra, ye de todos y cada uno de nosotros. Ignacio Iglesias es concejal de Foro y uno de los empresarios que sale en el vídeo promocional del segundo seminario por la oficialidad de la lengua que esta mañana se presentó en la Universidad de Uvieu, donde mañana entamen 2 días de ponencias y mesas redondas, en las que participa gente de todas las ideologías. Iniciativa Pola Asturiano, el colectivo que lo organiza, ve en ello una muestra de la naturalidad y la transversalidad de la sociedad en lo que finca a la cooficialidad, en contraste con lo que pasa en la política, donde las derechas oponen y las izquierdas son favorables. Eso faría posible que se aprobara la cooficialidad amable que propone el PSOE después de las elecciones del día 28. En Iniciativa aspiran a convencer a Ciudadanos y PP. Claro que queremos una oficialidad amable, una oficialidad que permita la libertad de quien quiera usar el asturiano y que garantice que la administración utilice el asturiano pues en plena igualdad con el castellano. El seminario empieza con la intervención del exconsellero del PP de Galicia, Víctor Vázquez Portomeñe. No entendemos por qué a un yao de la Ría de Leo sí defienden la oficialidad de la lengua propia y en el otro no.